Para nuestra tapa vamos a necesitar dos cartones de 9,5 por cada lado o 24 centímetros por cada lado. Serán para la tapa principal y la parte posterior. Vamos a necesitar dos cartones de 2 pulgadas por 9,5 o 5 por 24 centímetros que van a ser para el lomo o para el otro lado de la tapa. Y vamos a necesitar 5 cartones de 1 pulgada por 9,5 o 2,5 centímetros por 24. Una de ellas será para la tapa, pero los otros 4 vamos a cortarlos para crear un marco. Y vamos a cortar en diagonal en ambas esquinas para poder formar los marcos que vamos a hacer. Estos marcos irán forrados luego, así que ahora les enseño cómo es que vamos a cortar. Con una escuadra vamos a poner nuestro cartón y medir el ancho que tiene. Del otro lado vamos a marcar este ancho para saber cómo vamos a cortar en diagonal. Entonces, este cartón tiene 1 pulgada y marcamos en el otro lado a 1 pulgada. Y ahí tendríamos la marca de cómo recortarlo. De la misma manera que estamos marcando este cartón, vamos a marcar los otros y vamos a recortarlos. Aquí ven que ya quedó marcado y ahora vamos a pasar a cortar todos los otros cartones de la misma manera. Como pueden ver, una vez que ya tengamos todo bien cortado, vamos a poder crear ese marco que va a estar en la parte delantera. Ahora vamos a proceder a pegar nuestros cartones en lo que es nuestra tela de encuadernar. En esta tela vamos a pegar todo el largo de lo que son los cartones para la tapa, que van a ir forrados con nuestra tela de encuadernar, que va a empezar por el cierre, el lomo falso que sería a la derecha y la parte posterior, y el lomo donde va a ir pegada la parte de nuestro álbum. La parte delantera o la tapa va a ir forrada luego con otro material y con el marco sí ya de tela de encuadernar. Aquí van a ver que voy a pegar primero y voy a comenzar por el extremo, pegando el más delgado, el que tenía 1 pulgada. Voy a aprovechar en utilizar una escuadra que tengo de media pulgada de cada lado y voy a colocarla ahí porque lo que quiero hacer es aprovechar todo lo posible mi tela de encuadernar. Luego, con una regla que tenga un grosor adecuado para mi cartón, voy a poder pegar el del costado, que sería parte de la tapa, como les decía. Entonces pueden ustedes usar aquí una regla y medir, o como yo, utilizar una de estas reglas de acrílico, y en este caso también lo que utilizaré es la escuadra metálica, que me parece que es un poquito más delgada que la que yo tenía y creo que es justo para lo que voy a utilizar.
Entonces mi recomendación es que siempre prueben que los anchos sean los correctos antes de comenzar a forrar, ¿sí? Van a ver que pego primero la tapa posterior. Me había olvidado la tapa del lado, así que lo pego, lo despego y vuelvo a acomodarlo todo. Una vez que tengo estas 4 piezas pegadas, voy a dejar el extremo para luego poder pegar por ahí con la tapa principal. Siempre fíjense de que les queden las medidas bien y si desean ustedes las pueden marcar con lápiz. Lo siguiente que realizo es pegar todos los bordes de lo que va a ser mi marco y lo pego bien y después lo voy a cortar para poder forrarlo. Eso es lo que vamos a hacer a continuación porque cada uno de estos lados los voy a estar forrando aparte. No los voy a forrar todo completo pegado, sino que voy a forrar cada pedacito. Acá tienen ya uno de los lados cortados. Ven que pongo yo primero pegamento en las partes más largas. Como siempre se hace, de preferencia siempre pegar las partes más largas. Una vez que ya tengo pegado los lados largos, pues puedo proceder a pegar los lados de los costados. Aquí sí, como es algo tan delicadito, con mis dedos voy doblando la tela. También se pueden ayudar de los huesitos plegadores, pero con paciencia y con nuestras manos vamos a poder lograr mejores trabajos. Y aquí ya tienen forrado. Para lo que va a formar nuestra espina interna necesitamos 4 cartones de 9 pulgadas por 9 1/4 o 23 por 23 1/2. Sería en cartón o cartulina de 220 gramos para arriba. También necesitamos 5 cartones cortados de 1,5 por 9 pulgadas o 3 centímetros por 23 centímetros. Vamos a comenzar con los cartones más pequeños que los vamos a doblar. Vamos a doblarle media pulgada de cada lado y al final vamos a quedarnos con 5 de estos cartones plegados, pero 2 de ellos van a tener uno de los lados sin plegar, ¿sí? Aquí van a ver que tengo 3 ya todos bien plegados y doblados, pero 2 de ellos los voy a marcar y solamente voy a plegarlos bien de un lado, ¿ok? Ahora cada uno de estos cartones que he recortado vamos a irlo pegando a cada una de estas espinas. Estas van a ir intercaladas, entonces entre cada hoja va a ir una de estas, ¿sí? Vamos a pegar por este lado y luego del otro pegaremos otro de los papeles o de las hojas. Siempre tratar de recortar las esquinitas internas para que no nos sobresalga nada, con cuidado de no cortar el centro de nuestra espina. Y ahora sí voy a ponerle pegamento a un lado, esta va por la tapa, y con cuidado voy a doblar mi papel para que pegue muy bien al borde. Ahora, al momento de poner pegamento, ustedes pueden ponerlo con el dedo o también pueden hacerlo con algún pincel de silicona si es que no quieren ensuciarse la mano, para que no chorriemos nuestro pegamento, ¿sí? Lo otro es que van a tener que medir el lado donde corresponde la espina, no lo peguen por el lado más largo, sino por donde nos corresponde, ¿sí? Entonces son 23 centímetros, acuérdense. Vamos a pegarlo ahí y una vez que lo tengamos bien colocado, vamos a pasarle con nuestro huesito y corregir si se nos ha movido en alguna parte. Despacio, con tranquilidad, no se desesperen para que les quede bonito, porque si lo hacen muy apuradas les puede salir como movida la espina, entonces las hojas no van a caer en la misma altura.
y cada vez que peguen una nueva hoja, confirmen poniendo las hojas de costado sobre la mesa para que vean de que está centrada las páginas y ningún borde de arriba o de abajo sobresale. Entonces, una vez que ya tenemos pegado esto aquí, yo voy a poder pegar mi hoja del otro lado. Aquí pueden ver que ya tengo todas las hojas pegadas y solo me falta poner las espinitas que van hacia los bordes, que van a ir pegadas a las tapas, ¿sí? Luego de que hacemos eso, vamos a poder forrar el lomo interno con también tela de encuadernar. Aquí ven que ya quedó todo perfecto. Lo que voy a hacer es recortar tela de encuadernar un poco más ancha que mi lomo, ¿sí? Y un poquito más larga, que es el retazo que tengo. A este retazo voy a pegarle los bordes, pero midiendo hasta dónde lo voy a pegar, ¿sí? Tiene que sobrepasar un poco mi lomo, que es más pequeño que mi tapa, pero no puede sobrepasar mi tapa. Entonces voy a colocarlo y voy a marcarlo con lápiz para saber hasta dónde lo voy a doblar, o lo marco con la mano, porque en realidad el papel, la tela de encuadernar es súper fácil de modelar. Pero aquí marcamos para saber hasta dónde voy a hacer los bordes, ¿sí? Ahora que ya tengo marcados los bordes, pues lo pego y dejo que se seque bien para que luego podamos forrar nuestro lomo interno y nos proteja los papeles de que no se vayan a romper. Igual sigue siendo cartulina, no es cartón, es una técnica con cartulinas. Entonces es bueno que lo podamos proteger y no solo dejarlo en el cartón, que con el movimiento puede ir cediendo con el tiempo. Como pueden ver, estoy echándole pegamento directamente al lomo. Yo ya he medido hasta dónde tengo que ponerle pegamento y luego de eso voy a pegar centrada mi tela de encuadernar que acabo de doblar y pegar para que sea la protección de mi lomo, ¿sí?
¿sí? Aquí lo pegué un poco chueco, ahí está mejor. Van a ver que sobrepasa un poquito, es muy parecida a la encuadernación rusa, pero se hace solo con cartulinas. Ahí yo sobrepaso con mi hueso para poder pegar bien a mi tela. La parte de la tapa tiene un orificio que le he realizado del tamaño de mi shaker de ventana, porque lo que quiero es que quede pegada al borde y quede hacia adentro, no que salga demasiado, ¿sí? Entonces, antes de forrarla con mi antelina, voy a ponerle algunos rectángulos de cartón para que forme como si fuera una idea de ladrillo, ¿sí? Que luego vamos a pintar sobre la misma antelina. Entonces ahora voy a ir colocando estos pequeños ladrillos para darle la forma de la pared, siempre teniendo en cuenta que en el borde exterior tiene que ir mi marco. Una vez que ya tengo colocados los que serán mis ladrillos, voy a ponerle pegamento por partes, ¿sí? Primero voy a comenzar por el lado derecho y con pinceles voy a ir metiendo el pegamento, nuestra cola bien entre las rendijas para que podamos pegarlo muy bien. Luego ya voy a ir pegando mi antelina poquito a poco, ¿sí? Ahí ven que ya lo recorto del tamaño que necesito y ahora voy a ponerme a repasar en los costados de los que serían nuestros ladrillitos. Lo mismo vamos a hacerlo del otro lado. Una vez que tengamos toda la tapa pegada, lo que voy a hacer es cortar la parte de la ventana para poder forrarla bien. En el caso de la antenina, cuando pegamos en forma cuadrada, es decir, nuestras esquinas son cuadradas, es muy fácil porque no necesitamos doblar, sino solo como peñiscar las esquinas y nos va a quedar bien pegado a la cartulina y luego vamos a poder recortar estas esquinas sin que nos quede ningún bulto y se vea sumamente plano. Pero siempre recordar de jalar hacia la parte interna nuestra antelina para que quede bien forrada y no nos quede ningún hueco. Ahora sí voy a comenzar a forrar lo que es mi ventanita. Una vez que tenga ya mi tapa bien seca, lo primero que voy a realizar es pegarla al lado de lo que es la parte posterior y la tapa para cerrar. Entonces voy a cortar las esquinas de lo que he dejado de tela y voy a ponerle pegamento a la parte que tiene la antelina. Es ahí donde vamos a unir esta tapa con el lomo, ¿sí? Con tranquilidad y siempre poner el pegamento o tratar de poner el pegamento en el lado donde se encuentra el cartón. Una vez que ya tenemos pegado esto y estamos seguros de que no se va a despegar,
lo que voy a hacer es ponerle un acetato por dentro con nuestro pegamento para acetato, porque lo que quiero es que se vea luego a través de mi shaker lo que sería el papel con el que voy a forrar esta tapa. Aquí sí vamos a echarle suficiente pegamento y vamos a esparcirlo con cuidado para que no se nos vaya a caer el pegamento hacia la parte del orificio de la ventana. Y también vamos a esparcir bastante cantidad por dentro para que pueda pegar bien nuestro acetato. Ahora sí voy a poder colocar lo que son las marcas de mis imanes. En lo que es la tapa que va a ir por debajo, voy a medir 2 pulgadas hacia adentro. ¿Sí? Aquí estamos midiendo de un lado del otro y ahora vamos a medir a la mitad media pulgada de cada lado. Entonces es en esa zona donde vamos a hacer nuestras 2 marcas. ¿Sí? 2 pulgadas desde arriba, 2 pulgadas desde abajo. Y ahí voy a marcar bien lo que va a ser mi cruz donde voy a poder poner mis imanes. Estos imanes vienen normalmente con 2 patitas y unos seguros circulares o cuadrados para que no se nos vayan a mover, porque normalmente son para cuerina. Si ustedes desean, pueden o no utilizarlas. Lo importante es que en las marcas vamos a marcar con esas patitas para ver por dónde vamos a recortar con nuestro cúter, ¿sí? Porque es por ahí donde vamos a poder ponerlo a través de nuestro cartón. Como les decía, pueden no ponerle los seguros. Yo prefiero ponerlo porque siento que le da más firmeza a lo que es mi cartón, ¿sí? Ya tengo las marcas hechas, así que ahora lo que voy a hacer es cortarlo con un cúter. Lo mismo voy a hacer luego del otro lado. Para poner ese tipo de imanes nos tendremos que fijar que la tela o nuestra ecopiel o nuestra antelina esté bien cortada. Entonces por eso vamos probando poquito a poco hasta ver que realmente ya pasó del otro lado. Una vez que lo tenemos bien apretado, lo que vamos a hacer de todas maneras para proteger nuestro papel que vamos a pegar encima es ponerle unas cintas de washi tape o cintas de mascarar. Y si está un poquito chueco su broche, pues lo aprovechamos y lo movemos ahorita con nuestro alicate. ¿Por qué? Porque en esta parte vamos a pegarle el otro lado y vamos a marcar en nuestra tapa principal para poder hacer de nuevo los orificios en ese lado. Aquí solamente vamos a marcar y recortar por ahora, porque primero tengo que forrar, ¿sí?, la parte interna de mi álbum para poder ponerle los broches. Pero por lo menos tengo que tener las marcas ya listas y recortado por el lado delantero, que después va a ir tapado con el marco, para que no tengamos problemas de dónde van una vez que tenga forrado con el papel. Y justamente para no dañar el papel en algún sitio donde no deberíamos.
Ahora sí vamos a poder pegar dentro de nuestro álbum ya nuestra espina. Recuerdan que habíamos dejado las pestañitas de los lados sin doblar, pues yo ya tomé la medida que necesito y las voy a doblar a esa medida para que puedan ir pegadas y en la parte central no se me arruguen los papeles. Vamos a pegar un lado primero y luego el otro, siempre fijándonos de que esté lo más centrado posible y que cada vez que pegamos un lado podamos doblar bien nuestra tapa y además no se nos doble o no se nos arrugue la parte de la espina. Ahora sí, es de esta forma que quedaría mi encuadernación. Ven que no se arruga y que la parte del centro no está pegada. Entonces es así que tiene que quedarle a ustedes, ¿sí? Fíjense, primero siempre midan y prueben de que les va a quedar pegado y se pueden cerrar y abrir las tapas porque puede ser que también les quede más corto. Ahora vamos a hacer unos marcos para fotos que vienen en todas las páginas, son 4 de ellos. Lo principal es que miden del lado más largo 8 pulgadas por 5. 1 pulgada tiene la pestaña. En centímetros sería 20 centímetros por 13, ¿sí? Es un promedio que sacamos, no es exacto a lo que es pulgadas, es un poquito más ancho y un poquito más angosto, pero da a las fotos, ¿sí? Ahora, por la parte que yo he recortado, voy a pegarle un acetato. Lo que yo estoy haciendo es dejando 1 pulgada para pestaña para poder pegar y en el borde he dejado 3/4 de pulgada, entonces ese sería mi marco principal. Vamos a poner un borde muy fino de pegamento por el lado del orificio de este marco, ¿sí? Y es ahí donde vamos a poder poner nuestro acetato que va a servir para proteger las fotos que pongamos dentro de estos marcos o sobres, porque en realidad vas a tener luego una capa que ya no sería de 8 por 5, sino sería de 7 por 5 pulgadas. Y es ahí donde vamos a poder poner la foto que va guardada y también vamos a poder pegarle una foto del otro lado. Aquí tengo cintas cortadas de media pulgada y ellas me van a servir para que yo pueda decorar lo que es el borde de mi marco. Entonces vamos a pegar 2 lados sin recortar las esquinas, pero luego los otros 2 lados vamos a recortar las esquinas para que quede como si fuera una decoración de marquitos.
Como les había comentado, aquí voy a ponerle por la parte de atrás, en el mismo cartón que estoy utilizando, lo que sería la parte que va a cerrar como sobre. Si en un lado vamos a hacerle un orificio donde nos va a servir como espacio para poder sacar y meter las fotos. Luego de eso ya estaríamos terminando lo que sería este sobre o este sobremarco, ¿no? La otra pestañita que estoy poniendo para decoración va a tener de medida de 4 por 7 pulgadas. 1 pulgada para poder meterlo en la hoja y lo demás tendría el tamaño de una foto normal, que es de 4 por 6. Ahora yo voy a ir marcando dónde voy a pegar cada una de las partes y meto las pestañas hacia adentro. Un truco que les enseño es pegar la parte de la pestaña con una cinta de enmascarar o un washi tape, y eso va a ayudar que al momento de pegar no se nos mueva. Ahí voy colocando la otra también, y lo último que me faltaría sería ponerle un brad en la parte inferior para que pueda sostener mi sobre y tampoco se me caiga la foto. En esta página estoy poniendo un desplegable diferente. Tiene 9 pulgadas, ¿sí? Del lado más largo por 4 pulgadas, o sería 10 centímetros por 23 centímetros. La pestaña, que como les había dicho era 1 pulgada o 2.5 centímetros, me sirve para poder pegarlo a la hoja, y el desplegable tiene capacidad para 4 fotos, ¿sí? En el papel también pueden seguir pegando fotos. Entonces este lo voy a acomodar aquí de la misma manera que lo hice anteriormente, cortando el papel y poniéndole un brad para poder hacer que no se mueva. Lo otro es que ya ahora cada una de las páginas las voy a ir adornando según mi gusto y según los papeles que yo tenga, porque todo lo voy a ir adornando con las tarjetas y con los recortables de la colección. Aquí les dejo en cámara rápida otras 2 páginas que tienen prácticamente las mismas medidas. Me gusta no hacerme problemas y no complicarme, y así que elijo más o menos las medidas de acuerdo a las fotos que yo pueda poner en estos marcos, y voy repitiendo las medidas pero las disposiciones de forma diferente en cada una de las páginas que voy decorando.
Aquí les enseño las últimas 3 páginas de lo que es la parte interna del álbum para que las puedan ver cómo han estado terminadas. Aún no están decoradas, y lo que sí es que ahora vamos a poder pasar a forrar nuestro álbum en la parte interna. Para la parte de la tapa escogí este papel celeste que tiene como esa pluma de escribir, así que ahí voy a colocarlo. En lo que es el acetato, primero voy a pegar alrededor, siempre cuidando de que no se vaya a ver el pegamento, para que pueda quedar bien pegado al papel, porque obviamente la parte central, que es transparente, no le vamos a poner pegamento. Una vez que ya tengo eso, voy a ponerle cola a todo lo que es el cartón con cuidado, sin llegar a los bordes, y luego pondré cola en los bordes de mi papel para poder pegarlo adecuadamente. Ahora que ya está pegada la parte delantera, voy a utilizar lo que es la tapa de la colección, ¿sí? Que por el lado interior tiene una madera hermosa y me sirve justamente para el largo de lo que son las 3 partes de mi tapa posterior, que sería la posterior, el lado y el que va a pegar con los imanes, ¿sí? Voy a comenzar pegando por la parte que está pegada hacia la espina, pero cuando yo pegue mi papel lo voy a acomodar desde la parte exterior, desde la punta, ¿sí? Donde están los imanes. Porque como yo ya lo tengo medido, esa va a ser mi guía para que no me sobre o me falte papel en ninguna parte. Poco a poco lo voy a ir pegando y voy a ir repasando y deteniéndome en cada una de las hendiduras de lo que van a ser los dobleces de mi cartón. Entonces voy poniendo pegamento solo hasta esa parte, vuelvo a repasar, vuelvo a poner pegamento. Ya que tengo el papel de mi tapa pegado, ahora sí voy a poder marcar dónde van los orificios de mis imanes y asegurarlo para poder decorar lo que es mi tapa. Ahora sí, con tinta blanca, como les había comentado, voy a marcar mis ladrillitos. No es que le cambie el color porque no lo voy a dejar blanco, sino es que le da un poquito más de luz. A lo que es el marco de mi shaker voy a ponerle pegamento en todo el borde, teniendo cuidado de no manchar nada, y va a quedar justo pegado en el borde del cartón. Entonces no necesito ponerle pegamento al acetato con el riesgo de que se me vaya a manchar. Le he hecho cristales iridiscentes y cristales dorados. Luego voy a pasar pegamento por las 2 partes de la ventana del chipboard, y con cuidado siempre acordarnos de retirar el plástico que viene protegiendo nuestro acetato. Ya tendríamos listo lo que es la parte del shaker, y ahora podemos acomodar todo nuestro marco. Este es un recorte de uno de los papeles de la colección que está llena de flores, y primero marco para ver en dónde tiene que ir y voy poniendo los otros bordes de mi marco. Igual voy poniendo otras flores y viendo dónde va a ir, todo con cuidado para poder decorarlo de una manera armoniosa.
El otro detalle que le pongo es un columpio que me pareció súper romántico y la palabra contigo quiero volar. Ninguno de los chipboard está pintados porque quería dejarlos de esa manera ya que tenemos bastante color con las flores. La idea es evocar como el jardín perfecto o la vida perfecta, ya que este es un álbum de 50 años de matrimonio. En lo que es la palabra contigo quiero volar, la voy decorando en los costados para que sobresalga de la ventana un poco con las flores de los recortables. Con un pincel y tinta de color cobre también le repaso para que pueda sobresalir la frase. Aquí ya tenemos el álbum terminado y decorado. Si se dan cuenta, en el marco le he puesto adorno para que parezcan brazos dorados. En el lomo, la reja que tenía la partí en dos y la puse de decoración. Y en la parte de atrás está mi chapita con mi nombre. Ahora sí les voy a enseñar todo lo que es el interior. Espero que les haya gustado este álbum y como siempre muchas gracias por acompañarme. Cualquier consulta la pueden dejar en el video y yo se las respondo. Muchas gracias.